Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y bendito sea su nombre. Gracias nuevamente, Señor, por este sábado santo que nos da para poder, Señor, una vez más escuchar y entender su palabra. En sus manos de amor estamos, Padre, para que nos ayude a comprenderla y sobre todo, Señor, para que nos ayude a ir por el buen camino, para poner en práctica, Señor, cada una de las cosas que aprendemos. Guarde de su pueblo, Señor, guarde de todos aquellos que aún no tienen el conocimiento de la verdad para que ella pueda llegar, Señor, a ellos. Ayúdelo, Señor, para encontrar ese camino que sabemos que no es fácil, pero con usted todo se hace posible. Quédese con cada uno de los que ya le conocen, Señor, ayúdelos a seguir en esta lucha. Sabemos que los tiempos no son fáciles, son difíciles, pero sabemos que con usted, si nos agarramos de su mano, iremos hacia la victoria. Quédese con nosotros, todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos, a cada uno de los que están aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de internet. Cada sábado son bastantes personas las que nos siguen. La verdad es que a veces sorprende, sobre todo el sábado en la tarde cuando hacemos conferencia. Parece que se dispara porque hemos llegado a tener hasta 364 conectados el sábado por la tarde. Así que gracias a Dios porque realmente que esto está cada vez avanzando más y la gente pues se está dando cuenta. Y los sábados por la mañana pues creo que a veces hemos llegado a los 200 y pico. Así que bueno, ojalá que el número pueda seguir avanzando. Las personas que no pueden asistir a algún grupo o algún lugar, pues tienen la oportunidad de seguir las escuelas sabáticas en directo. Y muchos se levantan desde muy temprano, porque claro, están en el otro lado del charco, allá de madrugada. Y agradecemos mucho por esas ganas, ¿no?, de que tienen de poder escuchar todo en vivo. Pues seguimos con estas escuelas sabáticas de este trimestre. Hemos estado viendo unas escuelas sabáticas un poco en el ámbito de la psicología, digamos. Va mucho a las etapas familiares, ¿no? Va mucho a los problemas que hay en las familias, en la sociedad y todo el asunto, ¿no? Y este sábado nos toca hablar que dice tiempo de dificultades. Bueno, veremos una escuela sabática que va siempre en ese ámbito, ¿no?, de tocando un poco la psicología. No sé, claro que hay cosas que son correctas, pero hay cosas que hay que matizar en los diferentes planteamientos que ellos se hacen aquí, ¿no? Y vamos a leer alguna cita de Elena White para ayudarnos a poder entender un poco más todo lo que nos quiere decir aquí. El versículo para memorizar dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Y la escuela sabática viene un poco en tono a este tipo de cosas, ¿no?, a los conflictos, a los enojos y a todas las cosas que hay, que se pueden dar dentro de una familia, dentro de una relación, ya sea de amistad, de padres a hijos, bueno, de lo que sea, ¿no? Pero más que todo lo enfoca a la familia, al matrimonio y cosas así. Nos dice que podemos airarnos, pero que no debemos de pecar. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué nos quiere decir en sí este versículo? Que a veces, claro, a veces hay situaciones en que de repente hay algo que no nos gusta, ¿no? Y de repente, pues, mira, se enciende sobre nosotros la ira, ¿no? Pero nos dice que eso a veces no lo podemos evitar, pero ¿qué es lo que podemos evitar? Pues es desatarla, ¿no? Desatar esa ira, dejar que mira, lo lanzo y ahí ya está, que quede el incendio, que explote todo y bueno, ya después las consecuencias son muy mal. Una para los que lo rodean, pero otro sobre todo para la misma persona que se deja, ¿no?, llevar por eso. Y luego dice, pero claro, si nos ha pasado, ¿no?, si hemos caído en eso, pues dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Víctor ya estuvo hablando creo que en una de salud, estuviste hablando sobre ese versículo, sobre que a veces pasa algún tipo de tensión, ¿no?, o de pelea en algunos miembros de la familia, y que dice que
un estudio que hablaba que el irse a dormir enojado no era bueno porque realmente no trabaja, o sea, nuestra mente le iba afectando, ¿no? Y eso como que se iba endureciendo. Entonces, por eso dice la Biblia, bueno, y él hablaba de eso, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no permitamos que acabe el día sobre ese enojo. O sea, arreglemos las cosas antes de que acabe el día para que podamos dormir tranquilos y para que eso no se vaya ahí, ese conflicto no se vaya en nuestra mente y vaya haciendo más grave la situación. Y vaya más, exactamente. Nos dice aquí en las escuelas sabáticas, en la parte del sábado, hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha, dice, de conflicto. Es solo una de las realidades de la vida en un mundo caído. Hay cosas sencillas como a quién le toca sacar la basura, si tu hijo adolescente terminó su tarea escolar o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cuestiones modestas, dice, pero relativamente menores que en general pueden resolverse con un mínimo de trastorno, dice. Pero hay otros problemas que pueden amenazar con alterar la vida familiar. Los suegros que con su abuso y manipulación amenazan con destruir el matrimonio de una mujer y su salud, el padre con una enfermedad mental que abusa de sus hijos, el hijo que deja atrás toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo, o la hija que se vuelve drogadicta. En ocasiones, dice el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones se nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, vivir en paz y armonía unos con otros, ser pacientes, amables y tiernos entre nosotros, considerar a los demás como mejores que nosotros y ser tolerantes unos con otros. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, incluso con nuestros propios familiares. Dice, esta lección, bueno, yo habla de que esta lección veremos cómo apaciguar todo eso. Claro, el ideal sería ese, ¿no? El ideal sería eso, siempre ponerse uno en el lugar del otro, ser paciente, ser tolerante, pero estamos en un mundo lamentablemente caído, donde por nuestras venas corre el pecado, pero esto no quiere decir que debemos de justificar nuestro comportamiento, porque si hemos conocido a Dios, si hemos conocido a Cristo, pues Él tiene que ir cambiando todas esas formas, ¿no?, que tenemos de hacer la cosa. Y bueno, y dice aquí, es fácil decirlo, pero hacerlo es la parte que más cuesta, ¿no? Obviamente, porque la teoría es muy, muy bonita, la teoría se puede decir tantas cosas, pero ya cuando llega el momento de la práctica y te tocan tus intereses, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Y al final todo viene a caer ¿en qué? En el yo, en nosotros mismos, ¿no? En ese egoísmo que tenemos, en ese orgullo que hace que hagamos todas estas cosas. Por esto creo yo es importante siempre estar bien centrado en los pensamientos, ¿no? Estar siempre bien centrado en lo que estás haciendo, ¿no? Porque si empiezas a soñar despierto, entonces puedes ser arrastrado por situaciones que luego dices, uy, ¿cómo he acabado aquí, ¿no? ¿Cómo he acabado en esta discusión absurda, por ejemplo? Sí, exacto. O sea, la clave de todo está en nuestra relación con Dios. Ya lo veremos aquí, porque precisamente va hablando de ciertas cosas, ¿no? Y la parte del domingo nos habla de los conflictos. Los conflictos que no se escapa nadie de ellos, que generalmente hay a veces en las familias, en la sociedad y en todo lugar, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para que esos conflictos que pueden haber no destruyan la paz y la felicidad de un hogar? Bueno, Elena White tiene muchos consejos y en parte de la familia o del matrimonio estuvimos hablando mucho acerca de ello también, que tampoco me voy a extender mucho, pero que veremos que algunas citas que realmente nos dan algunas pautas de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a leer Mateo 7:5 y Proverbios, Josep, Mateo 7:5 y Luis, Proverbios 19:11. Aquí nos habla de que dos principios importantes pueden ayudarnos a evitar los conflictos con los demás. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es uno de ellos. ¿Y el siguiente? La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa.
Aquí tenemos dos principios que dice que nos podrían ayudar, ¿no?, a evitar diferentes tipos de conflictos. Bueno, habría que plantearse también qué situaciones hay, ¿no?, o qué circunstancias hay para poder aplicarlo, pero lo que sí es cierto es que a veces pasa que para que haya un conflicto entre una o varias personas, primero pues tiene que haber un problema, ¿no? La persona que está inconforme pues tiene que sacar el problema para que otro replique, o otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que cuando hay un problema o un conflicto, lo primero que tú haces es en ver lo tuyo, ¿no? En ver tu interés, o sea, en ver que tú realmente lo que estás planteando es, tú tienes la razón, ¿no? Y que la otra persona, bueno, mira, es el desgraciado, bueno, todos los adjetivos que les quieras dar. Entonces, ¿qué nos aconseja? Que primero, si vamos a decir lo malo de otro, primero veamos qué ha generado, ¿no?, ese tipo de conflicto, o qué es lo que ha pasado para que suceda. Generalmente no quiere decir que si una persona generó ese conflicto, la otra tenga la culpa, no, pero bueno, es eso de antes de irse al problema, pues meditar, ¿no?, con cabeza fría todo lo que está pasando. Cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, lo decía con mucha razón, Sí, ¿eh? sí, sí. Porque es fácil tender a ver los defectos de los demás, pero no te das cuenta de los que tienes tú. Por eso dice, antes de sacar la viga de la ajena, saca la tuya, ¿no? Es decir, que tendemos a eso. A veces criticar algo que a lo mejor tú ese algo lo has hecho en otra ocasión, ¿eh? Y ya ni te acuerdas, ¿no? Por eso hay que ir con cuidado. Sí, sí. Y cuando hay que corregir, mejor corregir, tal vez, con buenas palabras y con tiento, ¿no?, que no criticar directamente a veces cuestiones, ¿no? Sí, sí, así es. Y ese texto es como dice Josep. Lo que pasa es que muchas personas lo utilizan malinterpretándolo para aplicarlo a otra cuestión. Y es decir, ¿veis cómo no se puede juzgar absolutamente nada? Hay otro texto bíblico que dice, ¿no sabéis que vais a juzgar a los ángeles? Por lo cual también hay que juzgar cosas en la iglesia. Y hay que decir las cosas como son y marcar pautas. Esto no quiere decir que estés criticando, es algo muy distinto. Es solucionando problemas. Pero hay gente que malinterpreta ese texto para decir, no, pues nada, que cada uno haga lo que le dé la gana, que no sé qué. No, esto no funciona así. Son dos cosas distintas y Jesús se refería a lo que dice Josep. Exactamente, sí, sí. Es que por eso decimos, hay circunstancias, ¿no? Hay cosas que a veces no podemos aplicar todos los textos. Laura, comenta después. Sí, quería decir, cuando Ellen de White habla de la corrección de los niños, cuando se les debe corregir en ese momento, cuando ellos se han equivocado, si se está enfadado, entonces no hacerlo en ese momento, ¿no? Pedirle dirección a Dios y luego hacerlo. Pienso que esos escritos también pueden ser aplicados entre las parejas y los amigos y también en la iglesia. Pero bueno, esto, como decía Víctor, es circunstancias según donde puede ser. El tema siempre es, como decías, el yo, ¿no? El yo que a veces uno no quiere comprender ni quitarlo, ¿no? Durante esta semana, y no solamente esta semana, que me he ido dando cuenta, y muchos seguramente también, que es que la gente, y nosotros mismos muchas veces, no sabemos escuchar. No. Antes que el otro te va hablando y uno va pensando a ver qué es lo que va a decir, ¿no? A ver qué puedo aportar aquí, ¿no? Y por eso hay el tema también, los problemas dentro de la iglesia. Porque primero los planteas y ellos no quieren escuchar todos los argumentos, ¿no? Primero, y para poder luego decir, mira, esto, para poder rebatirlo. Y también pienso que en las parejas es igual, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, si te has equivocado y en ese momento quieres, así lo digas de buenas palabras, quieres solucionar el problema en ese momento, pero no sabes cómo está la otra persona. Entonces esperar
como siempre lo decimos, a boca cerrada no entran moscas, pues en Bueno, ese momento es más vale no. Más adelante veremos Más- una cita respecto a esto que me ¿verdad? pareció Sí, muy sí. dura, pero que ella tiene mucha razón, ya lo veremos Sí. en otro. Entonces, eso, ¿no? Y a veces es eso que te decía, que lo queremos solucionar en ese mismo momento. Pero también tenemos que ser un poquito psicólogos, es como nos va enseñando, ¿no? Jesús primero lo que hacía era observar, saber conocer cómo es y tal, y saber tratar con cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el otro, bueno, ¿querías comentar tú? Sí. Sí, bueno, quería comentar que hay hermanos en la iglesia que se sienten ofendidos o molestos cuando dices algo de ella, ¿no? El negativo. ¿Eh? Pero bueno, Cristo lo dijo también de los dirigentes de su tiempo, ¿no? Que las cosas negativas. Es decir, que no se trata de criticar, sino se trata de sacar, pues, o de que se vea lo que no se está haciendo correctamente para que se ande en los caminos del Señor adecuadamente. ¿Eh? Muchos ven que es que criticas a la iglesia, pero no es criticar, es denunciar un hecho que no se está haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Eh? Sí, sí, eso. Pasa que, claro, muchos, ¿no? Es que como la iglesia es la iglesia, es santa, justa y buena y tal, ¿no? Pues, pero la iglesia sabemos cómo está. La iglesia está en apostasía abierta, aunque muchos no lo aceptan. ¿Eh? Y cuando tú denuncias eso, pues entonces tú eres el crítico, eres el que estás juzgando, el que estás haciendo mal. Claro. Claro, porque no entienden, no se quiere entender. Sí, porque se amparan bajo ese texto y más no se le da realmente la aplicación que debe tenerse, ¿no? Que debemos de comprender las circunstancias de cada cosa y luego hablar. Pero en el caso de aquí, de los conflictos, que está hablando de relaciones, ¿no? Sea cual sea, habla también, dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice aquí, el autor de Proverbios hace una observación muy astuta, dice, iniciar una pelea es romper una represa, dice, más vale retirarse que comenzarla, ¿no? Una vez iniciado un conflicto puede volverse increíblemente difícil de resolver. Según Romanos 14:19, podemos prevenir todos los conflictos siguiendo dos cosas. Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dice, a veces, dice, cuando admites tu responsabilidad en un conflicto, puedes lograr que la otra persona se suaviza. Da un paso hacia atrás y consideras incluso es una batalla que merezca la pena librarse. Y nos vuelve a mencionar, ¿no? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Al mismo tiempo, plantéate qué trascendencia tendrá esto en tu vida en 3 días, o mejor aún, qué impacto tendrá en 5 o 10 años. Entonces dice, ¿cuántos matrimonios, por ejemplo, han tenido dificultades por cuestiones que hoy parecen tan triviales, ¿no? A veces, sí, bueno, algo de razón tienen en todo esto que dice, ¿no? A veces hay un conflicto, se genera un conflicto, y pasa alguna situación, pero en ese momento se está tan ofuscado, ¿no? Que no se piensa qué consecuencias traerá a largo plazo ese tipo de cosas, ¿no? A veces parecen tonterías, otras veces no lo son, obviamente, pero a veces, y entonces, claro, en ese momento el detenerse a pensar realmente cómo va a afectar a esto en mi vida futura es muy difícil. Sobre todo, ¿por qué? Porque ¿cuál es la raíz del problema? Pues nuestro yo, ¿no? Que puede más que todo. Entonces, la situación, ¿cuál sería la adecuada? Pues es que todo va a caer en la relación con Dios, ¿no? En el tiempo que pasamos con Dios, en oración, en estudio, porque todo eso va haciendo que en nuestra mente vaya absorbiendo, ¿no? Y todos los consejos que nos van dando, pues que se vaya apaciguando ese espíritu, pero no es fácil de hacerlo. Y a veces, claro, en 2 personas para que haya una pelea, pues claro, los 2 tienen que caer en lo mismo, ¿no? Seguir el juego. Y a veces nos dice aquí, por eso dice que la cordura del hombre, la persona que es centrada, pues si hay silencio, evita que la otra persona sigue, o sea, callar y que déjala que ladre, que se desahogue.
o retírate totalmente de ahí, ¿no? El apóstol Santiago escribió que dice que el que se cree muy religioso y no refrena su lengua, el tal se engaña a sí mismo. Sí. Entonces también a veces Sí. a uno lo puede el corazón, los pensamientos, pero es mejor no decir nada. Y aunque uno peque de pensamiento, pues es preferible que ya liarla completamente y armar algo que después es muy difícil solucionar. Sí, Y sí. a veces es preferible, aunque uno peque, ir a romperte un poco la cabeza contra la pared que generar una pelea. Y uno está acostumbrado a ver eso, ¿no? De cómo, especialmente los matrimonios, empieza por algo, una discusión que termina en gritos y después cómo se soluciona todo eso, ¿no? No, Entonces, refrenar, morderse la lengua inclusive y, bueno, y tratar de solucionar. Y luego, claro, luego esas palabras que has dicho quedan en la mente, ¿no? Tanto del herido como de la persona, porque claro, entre más vayas repitiendo una cosa, pues eso va haciendo también en ti, te va dañando, ¿no? O sea, y hay situaciones, por eso es que de pensárselo, ¿no? Cada vez que uno dice alguna cosa, porque esas quedan ahí y luego cuando viene otro tipo de situación, vuelven y se saca todo lo que anterior y eso es lo que provoca a veces que no haya paz, ¿no? en determinadas ocasiones. Recuerdo que me enviaste una cita o la pusiste en el perfil que decía de que del pensamiento se pasa al sentimiento. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, normalmente pensamos, bueno, es que tenemos algo ahí en el corazón que sale y no lo puedo controlar y ha pasado primero por la mente. Elena White dice que del pensamiento se llega al sentimiento. Sí. O sea, un pensamiento tú por alguna razón lo acaricias y le estás dando vueltas y te hace tener unos sentimientos. O sea, fijémonos entonces que todo pasa por nuestro cerebro de alguna manera. Entonces tenemos la posibilidad de actuar sobre ello. O sea, a nivel consciente podemos actuar en esos sentimientos. Muchas veces lo que se nos vende últimamente, y bueno, ya hace mucho tiempo, pero en todo tipo de películas y todo tipo de canciones, letras, etcétera, es que, bueno, justamente lo contrario, ¿no? Que hay cosas que sientes a las que debes obedecer y para ser feliz, ¿no? Para no tener problemas en tu vida y tener paz, ¿no? No, hazle caso lo que dice Disney, ¿no? Hazle caso a tu corazón y ya está. Y todo lo demás que tomar por... Bueno, pero hay una cosa que, bueno, aquí un comentario de Elena White, una cita que encontré en Notas Biográficas, página 356. Bueno, hablando de diferentes cosas, ¿no? Pero hay una palabra que me dejó así pensando y es la cavilación. Que es la cavilación, pues es bueno, lo que decía, ¿no? Los pensamientos, es estarle dando, estar pensando profundamente en una cosa que al final pues termina, a veces sí que hay cosas que hay que ponerle pensamiento porque él lo requiere, ¿no? Pero que hay que medirse, ¿no? Y aquí voy a leer la cita esta que nos dice porque me pareció interesante, dice, la cavilación, dice, el ridículo y la tergiversación son cosas que se pueden practicar solo a expensas de rebajar sus propias vidas. El uso de tales armas no les reporta preciosas victorias, dice, sino que vulgarizan la mente y separan al Espíritu de Dios. Las cosas sagradas son degradadas hasta el nivel de las comunes, dice, y se crea una situación que complace al príncipe de las tinieblas y agravia y aleja al Espíritu de Dios. La cavilación, dice, y la crítica dejan al ser tan desprovisto del rocío de la gracia como estaban desprovistas de lluvia las colinas de Gilboa. No se puede tener confianza en un juicio de los que se dedican a ridiculizar y a tergiversar, dice. No se puede dar peso a sus consejos y resoluciones. Ustedes deben llevar las credenciales divinas antes de hacer movimientos decisivos para moldear los procedimientos en la causa de Dios. Habla ella aquí habla de tres cosas, ¿no? La cavilación, el ridículo y la tergiversación de las cosas, ¿no? Cuántas veces nosotros no tergiversamos lo que otra persona lo dice, porque lo estamos pensando desde nuestro prisma, ¿no? Lo estamos pensando desde nuestra opinión, o sea, aquel me dijo algo, ¿no? Entonces
bueno, y vamos a leer otra cita que habla, filtras, ¿no? lo filtra, me lo dijo por esto, esto y esto, y empieza la cavilación, pues, ¿por qué me lo dijo? Y entonces, claro, entonces eso ahonda en que salga de nosotros, pues, lo que hemos estado pensando a raíz de que no hemos interpretado bien las palabras de la otra persona, ¿no? Y habla de ridículo, ¿no? También, que si hacemos parte de esto, pues degradamos nuestra mente y nuestra alma. Ya veremos también otra cita que va un poco por ahí, ¿no? Aquí la escuela sabática nos dice que en lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo, al hablar con la otra persona, dice, con un cónyuge, un hijo, un amigo, un compañero de trabajo, quizá tú mismo desees definir claramente el problema o el tema de discusión y centrarte inmediatamente en el tema. Los conflictos a menudo, dice, se agravan cuando el problema central se inició el conflicto, se pierde en medio de palabras airadas, mientras los problemas o las heridas del pasado, dice, se añaden a la mezcolanza. Esto puede ser mortal, especialmente para un matrimonio, dice. Una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar tu relación. Haz que la otra persona sepa, y empieza haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por la relación, pero no sería correcto aquí decir, a ver, que tiene razón en lo que dice, ¿no? Pero no sería correcto lo que hablábamos con Víctor ayer, nosotros, que no sería correcto decir que en vez de decir reafirmar tu relación, reafirmar nuestra relación con Dios, porque los conflictos y los problemas vienen a raíz de que realmente nosotros no estamos haciendo lo posible por reafirmar esa relación con Dios, o no estamos poniéndole suficiente empeño, ¿no? Porque ya que lo hacemos. Entonces aquí, claro, van dando consejos que están bien, no digo que no, pero claro, y Dios, en todo este escrito que ha puesto aquí. En esta ecuación Dios ni se la menciona, o sea, queda al margen. El problema de todo es nuestra relación personal con Dios. Si nosotros estamos acorde a la voluntad divina, todo eso ya sobra. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Solucionar directamente con la persona primero si tú no estás bien con Dios? ¿De qué va a servir? Va a ser una chapuza que en nada va a volver a reventar. Entonces, primero tú estate en plena comunión con Dios y que el otro busque lo mismo. Yo recuerdo cuando mi hermano se casó, y él lo ha explicado alguna vez, que le pusieron en una cortina, había un emblema puesto que ponía Cristo, tú y yo. O sea, Cristo, tú y yo, en el matrimonio. Y es que es así. Si él no es la cabeza de ese matrimonio, no es el que lo junta de verdad, de nada va a servir. Pero eso en matrimonio y en lo que sea. Hablamos de personas que son creyentes, pues los dos deberían estar en consonancia con Dios. Y eso es lo que la lección no pone. Sí. Y es lo que yo no entiendo, porque al final esto es un curso de psicología que puedes encontrar en cualquier librería o en cualquier vídeo. Pero a Dios no lo vas a encontrar así. Exactamente. Y empiezas, claro, empiezas a leer todo esto, que ya digo, que no es que sea malo que están diciendo aquí, que bueno, que está bien, pero que Dios qué pinta en esto. O sea, que tú tienes que ir a resolver las cosas por ti mismo porque tú eres el más bueno, el no. Es que aquí Dios sale sobrando, ¿no? Aquí ponen un texto, ¿no? Al final. Filipenses, no, en esta lección, en esta parte. En esta parte. Filipenses 2:4. Sí. También quería mencionar que el tema de los 6.000 años y el 2031, ¿no? Y estaba pensando en eso, que también es importante, por lo menos por miedo, ¿no? Por miedo que la gente, las parejas, y digan, ¿no? Mira, Jesús ya está a punto de venir y el 2031 y nos falta muy poco. ¿Cuánto tiempo tenía ese margen para poder cambiar su carácter Moisés, ¿no? A él aún tenía bastante tiempo, pero nosotros no, ¿no? Y para mí yo veía, ¿no? Eso que es muy importante saber este tema que dentro de las iglesias se va negando cada vez más. Y cada vez más lo van viendo más satánico y claro, ellos van viviendo que bueno, falta mucho tiempo, por lo cual tengo mucho tiempo aún, si no cambio ahora, pues cambiaré de aquí a 10 a 20 años, ¿no? Y ese tema también veo que es muy importante, que bueno, la lección tampoco no se va a mencionar nunca. No, hombre, obviamente. ¿No? Pero para nosotros que seguimos este
este canal, bueno, que somos de este ministerio, también, ¿no?, tendríamos que ya ser más serios en esto. Nos falta muy poco tiempo y para cambiar, y si tenemos problemas con el amigo, con, qué sé yo, con los empleados, con nuestra pareja, y aún mismo, ¿no?, con la persona que nos está dando el tema, ¿no? Y a veces, muchas veces ahí, que a lo mejor no los conocen, y aún así, siendo del ministerio, van criticando a los líderes, ¿no? Entonces, van criticando a los líderes, y ¿qué pasó, no? O sea, también ahí hay que tener un poco de cuidado, porque, mira, Moisés, ¿por qué cayó en lo que cayó, ¿no? A tanta presión del pueblo, y tal, y tuvo que caer, y mira lo que le costó, ¿no? Y igualmente a Josué, ¿no?, de tanta presión. Ojo, que también nosotros podemos pecar, pero hacerle pecar también a ellos, ¿no?, que también son humanos como nosotros. Sí, sí. Sí, yo quería hablar de mi experiencia. Yo estuve casado y bueno, todo se acabó y se intentó hablar uno con el otro, ¿no? Esto que estábamos hablando aquí, ¿no? Se intentaba llegar, se intentaba hablar. Yo soy creyente, yo soy adventista, yo quiero seguir a Dios, ella no quería, pero intentaba siempre, pues, acercarte, explicarle que lo que sentía no era porque, lo que ella sentía no era que no se estaba volviendo loca, y que no te preocupes, que lo que te pasa es esto y esto y esto, y que no le des más vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Y durante un tiempo, pues, parece que todo se amainaba y todo seguía bien, pero luego volvió otra vez. O sea, si los dos no miran arriba, al final es lo mismo, al final es yugo desigual. Al final vamos al mismo problema siempre, ¿no? Por mucho que se quiera intentar arreglar en dirección horizontal, si no hay una dirección vertical hacia Dios, pues solo van a ser soluciones temporales, que lo que van a hacer es que cuando vuelva a haber otro problema sea mayor que el anterior, básicamente. Porque cada vez estaremos más lejos de Dios y cada vez será más difícil. Si estamos cerca de Dios, estamos cerca del prójimo. Y si vamos primero al prójimo y no vamos a Dios, pues ahí hay una descompensación, ¿no? Bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Bueno, lo que la lección nos menciona, ¿no? Aquí el problema radica en nuestra relación con Dios, en que debemos de hacer todo lo posible, ¿no?, y hasta lo imposible, para que Dios pueda ir cambiando nuestros defectos de carácter, que eso es al final lo más importante, ¿no? Porque, a ver, que en esta tierra sí que debemos de intentar pasar lo mejor posible y todo, pero al final lo principal, el objetivo más primordial es nuestra salvación, ¿no? Es el llegar al cielo, es el estar ahí. O sea, todo eso de aquí quedará, pasará, ¿no? Pero lo realmente importante es llegar a la patria celestial, es estar ahí con Jesús. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues, ¿cuál debe de ser nuestra prioridad? Nuestra relación con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, ya sea que tengamos las circunstancias que tengamos, ¿no? O sea, Dios tiene que ser lo primero, lo último y lo mejor, como dice Elena White, en nuestra vida. Yo también quería, es en relación a esto que comentabas y que también comentó Víctor, y hoy lo hablábamos con Laura también, de cómo uno, claro, no puede decir de ciertas cosas de esta lección, y generalmente no solo de la de este sábado, sino de toda este tema de las etapas familiares, que no, lo que dice está mal, pero son medias verdades. Porque no está Dios y no está hecho también a la luz de la verdad presente. Ya no hablamos del cuarto ángel porque no vamos a esperar peras del olmo, pero ni siquiera en relación al tercer ángel, ni siquiera una visión profética del tiempo en que vivimos, de la segunda venida de Cristo. Y las medias verdades son las mentiras más peligrosas de todas. Sí. Porque a veces cuelan muy fácil, es difícil condenarlas, por así decir, es difícil denunciarlas a veces, porque no se puede decir que lo que dice está mal, pero claro, si no se pone la otra parte, lo que falta, si no se pone a Dios, si no se pone todo lo que implica el mensaje que tenemos que dar,
pues termina siendo una maldición. Y no se puede tomar a la Biblia porque es verdad, es como un libro de autoayuda o de psicología, solo que con versículos bíblicos. Y la Biblia no es simplemente una guía didáctica de una enseñanza, está bien que lo es, pero sin esa relación con Dios, sin esa comunión con Dios, todo eso tampoco sirve de nada. Así es, sí. Por eso, claro, por eso intentamos, sí, en estas escuelas sabáticas, ¿no? Un poco sacar lo que dicen, porque ya tienen razón en algunas cosas, pero complementarlas con la parte que falta, como dice, o sea, se quedan a la mitad de todo. Se quedan a la mitad, se quedan solo en la parte de la psicología y la otra parte, que es la más importante, ¿dónde está, no? Es que al final, mira, bueno, pasé un versículo al grupo, que no se recuerda si era 1 Corintios o 2 Corintios 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y esa palabra, 2 Corintios, ¿no? Y esa palabra diferente de él, dice la Biblia, o mi Biblia, mi versión, dice que literalmente quiere decir junto al que. Y lo que estamos viendo aquí ahora es eso, ¿eh? Estamos viendo que junto a lo que tendría que ser verdad, se pone un poquito, ¿qué digo un poquito? Pues la otra mitad de mentira, entonces es anatema. Sí. Es anatema. Y eso es grave. Eso es apostasía, estamos en medio de la apostasía. O sea, cada vez tenemos que estar más convencidos de que si no hacemos nosotros mismos criba, ¿quién lo va a hacer, no? Muchas veces nos dicen, ¿por qué seguís el librito de escuela sabática? Bueno, hay que diferenciar la verdad del error. Y vimos como Elena White mismo dice que el cuarto ángel es el que lo hace. O sea que estamos cumpliendo lo que Elena White profetizó. Bueno, y ya con esto en mente, que estamos viendo, pues intentaremos, ¿no?, sacarle el provecho a la escuela sabática, pero complementando con lo que tiene que haber, ¿no? Porque faltan muchas cosas. Y él decía, a veces parece que fueran lecciones de psicología barata, ¿no? O sea, cosas que ya lo sabemos, que lo deberíamos de saber, que no está de más que repitamos, pero dándole el énfasis que realmente tiene que ser, ¿no? Bueno, y al final nos habla de lo que decía Josep, ¿no? De Filipenses 2:4, si quieres leerlo. Bueno, no, lo leo yo, pues lo leo yo. 4 y 5. 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, al final todo se resume a eso, ¿no? De que en nuestras vidas tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, debemos de tratar de llegar a ese carácter, ¿no? De cómo Él enfrentaba las cosas, cómo Él enfrentaba los conflictos, porque al final siempre será manchado con nuestro yo. Y entonces todo pierde realmente hacia dónde debemos de ir, ¿no? Bueno, y luego nos habla, nos dice aquí, haz memoria de algunos conflictos del pasado que ahora parecen tan absurdos e insignificantes. Bueno, ya pasa, que a veces ha habido situaciones que si tú miras para atrás y dices, pero ¿por qué, no? ¿En qué estaba pensando en ese momento que de esto hice un gran mar, ¿no? Y bueno, para extraer experiencias que podrían ayudar a evitar lo otro, ¿no? La parte del lunes nos habla de algunos principios para el matrimonio. Dice que el matrimonio, al igual que el día de reposo, es un regalo de Dios para la humanidad que se remonta al Edén. Y como adventistas del séptimo día sabemos lo que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo tanto el sábado como el matrimonio. Incluso, dice, los mejores matrimonios padecerán conflictos ocasionalmente. A ver, esto también me queda un poco, o sea, que sí, que no digo que no pueda haber algún tipo de situación, ¿no?, en algún matrimonio, pero dice ocasionalmente, o sea, que lo da por sentado que debe de ser así. No sé, al menos me queda la duda, ¿no?, de que realmente sea correcta ese tipo de información. Otra cosa es que, bueno, podría ser, como estamos en este mundo de que somos personas que aún estamos en ese proceso, que pasen situaciones, pero que
que padecerán conflictos ocasionalmente, o sea, o sea, que tenga que ser así. A eso es lo que me refiero yo. No debería ser así. Deberíamos intentar lo posible en no tenerlos, ¿no? Que a veces no lo lograremos, sí, yo no voy a decir que no, pero que se plantea así, que se deja que se interprete, bueno, como ya yo me relajo y que pase, ¿no? ¿Qué dice Juan? Os escribo, bueno, seguirán pecando, pero tenemos abogado. No, os escribo para que no pequéis, ¿no? Si pecáis, abogado tenemos, ¿no? A eso hoy, que lo deja así. Creo que es así. un poco para consolarse. Es un consuelo, de mira, si los otros también tienen conflictos, pues nosotros pues somos normales, ¿no? Yo creo que va un poco por aquí, para que no nos sintamos, pues, los que tienen conflictos, se sientan mal porque tienen conflictos, porque todos tenemos conflictos. Bueno, sí, claro que hay cosas. Elena White dice que cuando te cases, luego empiezan las verdaderas pruebas. Y ves cosas del otro que no habías visto, y de la misma manera ves cosas buenas que no habías visto. O sea que todo acaba siendo prueba y prueba y prueba, ¿no? O sea, pero bueno, no debe ser un consuelo, simplemente tomar a eso voy como yo, que no se debe de tomar, porque ya claro, ya hay personas, ya se agarran de eso, bueno, como es así, pues mira, me relajo y no hago el intento, ¿no? O no hago lo posible para que no sea así, porque no debería de ser así. Estamos en este mundo, que pecamos, sí, pero que lo que debemos de procurar es que no sea así. No lo demos como normal. No lo demos como normal, a eso me refiero, no como normal. Pablo dice, ¿no? No es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Es decir, se está rebajando mucho la norma y decirle, bueno, esto es lo normal del cristiano. Es decir, es verdad que la mayoría, lamentablemente, seguimos dando tumbos, pero intentamos y vamos hacia la meta a llegar a la victoria. Y claro, cuando eso ya, si no está la meta, ya se saca la meta, pues es imposible progresar, ¿no? Sí, exacto. A eso, güey, que no se tome como algo normal, porque no debería ser normal. Lo normal tendría que ser esto. Sí. Es común. Sí, es común que pase, pero que no es lo normal, que no debería ser lo normal. Que es como lo está poniendo aquí en la escuela sabática, ¿no? Como algo normal. Que pasa, que pasará, que no digo que no, pero que no debe de ser algo normal. O sea, ponerlo como algo normal. Algo que, mira, es lo normal, ¿no? Luego nos habla de Efesios 1:7. Bueno, qué principio dice concluyente se encuentra aquí, que debe formar parte de cualquier matrimonio. Habla de que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, dice. Debemos aprender a perdonar, dice, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece. Cualquiera puede perdonar. Bueno, aquí vamos a la cita así un poco conflictiva, que es la que le han mandado a Víctor, de esta escuela sabática. Cuando tu cónyuge no se lo merece, dice, cualquiera puede perdonar a los merecedores. De hecho, eso casi no es perdón. El verdadero perdón es perdonar a quienes no se lo merecen, así como el Señor nos perdona por medio de Cristo. Nosotros debemos hacer lo mismo. De lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que es poco probable, parecerá un purgatorio. Y ya nos dejan aquí de que el purgatorio. O sea, ¿a qué viene el purgatorio? O sea, no es o sea, el purgatorio, ¿qué es? ¿Qué es el purgatorio? Aquí queda la duda si lo han querido hacer solo como una expresión porque la gente ya tiene un concepto de purgatorio, sí, eso. O es que ya te ponen una base para lo que no toca, correcto, ¿no? Queda la duda, pero desde luego, sea como fuere, no es una declaración nada acertada para poner en un lugar así, sí, porque claro. puede generar confusión, sobre todo a gente católica que empieza a todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Conceptos que les dicen que no y aquí sí. Bueno, a veces las expresiones que podemos utilizar pueden ser acertadas o no. En este caso, yo no sé si lo han hecho con mala intención o no, pero no lo sé, yo tampoco lo voy a afirmar. Desde luego, no ha quedado nada bien puesto allí. Sí. Incluso es dudoso y lo ponen en mayúscula. Es mayúscula, sí. Pues entonces, en fin, ya apaga y vámonos. Esto puede generar dudas hasta en los adventistas. Imagínate, el purgatorio, o sea, ¿qué es el purgatorio? Estar penando siempre y empieza la mente, ¿no? Está en mayúsculas. Sí, está en mayúscula. No me había fijado que estaba en mayúscula. Está en mayúscula. Sí que está en mayúscula. O sea, todo lo que dice, porque lo que dice está bien,
Está hablando de que se debe aprender a perdonar, incluso con las personas que no se lo merecen, porque Dios nos ha perdonado y nosotros no lo merecemos. Eso es totalmente real y totalmente cierto. Y que Dios nos perdona, ¿no? Y que nosotros debemos hacer lo mismo. De lo contrario, claro, ese matrimonio se va a pique. Y eso es tan real y tan cierto. Pero si sobrevive, dice, se parecerá al purgatorio. O sea, si sobrevive, ¿por qué no utilizar otra cosa? Y ponerlo ahí en mayúsculas, como que es algo, como que es una doctrina con la que los adventistas, porque estas escuelas sabáticas están escritas para adventistas. Da por hecho que existe el purgatorio. Da por hecho que o sea, es como que es una doctrina que nosotros la tuviéramos como cierta o algo así. Desde luego es muy raro, ¿no? Raro, al menos raro es y bueno, y mal, ¿no? O sea, todo lo que dice arriba se lo termina cargando aquí en esta parte, ¿no? Luego nos hace leer Romanos 3:23. Quien tiene micro, que el que sigue me lo puede leer. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y carecen, dice aquí. Y carecen. Sí, y carecen de la gloria de Dios. Bueno, aquí dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, vamos a entender que todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Eso está cierto. Luego nos hace esta declaración que es muy cierta, pero también hay que matizarla. Me lo comentaba Víctor ayer, ¿no? Que se la leí, y sí, hay que matizarla. Debes aceptar que estás casado con un pecador, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Acostúmbrate a esto, dice. Acepta los defectos de tu cónyuge. Resuelve esto con oración. Quizás tengas que convivir con esos defectos, pero no debes obsesionarte con ellos, si no, te arruinarán por completo. Un Dios santo y perfecto, por medio de Cristo, nos acepta tal como somos. Tú difícilmente seas santo y perfecto. Debes hacer lo mismo con tu cónyuge. Claro. En una relación, lo que sea, ninguno de los dos es perfecto. Ninguno de los dos, bueno, y también hablo de padre a hijo también, ninguno de los dos. O sea, todos tenemos nuestros defectos y por lo tanto debemos de procurar. Por eso es el matrimonio, ¿no? Al final, si te casas, para eso es el matrimonio, para ayudarte a ir corrigiendo cada uno de sus defectos. Y que obviamente si tú todo el tiempo estás que en ese defecto, pues no vas a lograr absolutamente nada. Pero aquí debemos de matizar, no lo pusieron, no sé si lo piensan o no lo piensan. Claramente, si la otra persona está dispuesta a cambiar esos defectos, ¿no? Si la otra persona está poniendo de su parte para cambiar esos defectos, pues, hombre, tú ayúdale, ¿no? No vas a romper tu matrimonio por eso. Pero claramente hay ese matiz, ¿no? Si se está haciendo todo lo posible porque eso vaya cambiando, ¿no? Pero de lo contrario, si una persona no quiere cambiar, ¿qué vas a estar? O sea, tú estás estás casado con un alcohólico. Has conocido el Evangelio y estás casado con un alcohólico, o con un drogadicto, o abusador, o lo que sea, ¿no? Y aquella persona está todo el tiempo machacándote, bueno, con la actitud que tiene de emborracharse, de gritarte, bueno, todo el abuso que puedas recibir de parte de esa persona. O sea, y entonces tú, porque esa persona es pecadora, porque esa persona tiene defectos, o sea, tienes que quedarte ahí recibiendo todo el abuso que está por dañar tu integridad física, porque al final un abusador, una persona que está regida por el alcohol, puede llegar hasta matarte, ¿no? Y entonces tú vas a esperar ahí a que te mate. No, claro que no. Si la otra persona sigue en lo mismo, si no quiere cambiar, pues lo lógico es que Dios quiere que tú estés bien, no que estés mal. Entonces, pues apártate, ¿no? En ese caso, un matrimonio así, ¿cómo puede estar? ¿O cómo puedes seguir tú si esa relación te está dañando, no solo físicamente, mentalmente, sino que tu relación con Dios la está haciendo también, ¿no?
son cosas que son así porque debe de ser así, pero que hay circunstancias, ¿no? A ver, yo también entonces le hago una pregunta. Dios, es verdad que nos recibe con nuestros defectos, pero ¿acepta nuestros defectos y ya No. está? Es decir, la Biblia nos dice que tenemos que ser misericordiosos. Porque esto es como decir, bueno, vale, yo le acepto los defectos, pero que la otra persona que ya acepte los míos, porque yo soy así y el que me quiere bien y el que no. Es una visión totalmente humanista, digamos, totalmente humana. Es decir, no hay ninguna visión realmente espiritual del cielo, no hay ninguna luz en estos escritos. Es algo que puede decir cualquier persona del mundo que vive sin Dios y que bueno, quizás no ha tenido la oportunidad y no es tan culpable, pero esto es tan humano, tan fuera de toda visión espiritual del cielo que realmente no sé qué están tratando de buscar. Se hablaba de lo del purgatorio. Bueno, hace poco hubo un pastor muy reconocido que fue ampliamente felicitado por la Iglesia Católica por ciertas declaraciones. Se ve que hace un tiempo están como compitiendo a ver quién recibe los mayores honores de aquella mujer, ¿no? Bueno, a la vez también sé quiénes van a ser salvos. Pues mira, todos seremos salvos, ¿no? O sea, Sí, me al parece final que, bueno, pareciera no, que va sí, por ahí, por ¿eh? ese lado, Por ese punto, o sea, independientemente de lo que de parte de razón que tenga aquí, pero pareciera que el punto va a lo que dicen los evangélicos, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Una vez Dios te acepta tal y como eres, ¿no? Y pecador, y seguirás pecando y llegarás a pecador al cielo. O sea, al final se interpreta como eso, ¿no? Como que tú, mira, yo ya soy pecador, lo que dicen ellos, ¿no? Somos pecadores y por lo tanto vamos, pedimos perdón y ya está, Dios nos perdona. Y continuamos pecando, ¿no? Vamos pidiendo perdón y así todo el tiempo, ¿no? O sea, lo veo como que va un poco un enfoque a los católicos y a los bueno, es un ecumenismo y también a los que no son creyentes, porque habla de psicología prácticamente. Bueno, luego quiero recordar que dice en algún lugar que debemos ver al otro siempre como a Cristo, a cualquier prójimo verlo como a Cristo. Entonces, lo que decía Javi, ¿no? Si nosotros vemos al prójimo como a Cristo, vamos a esperar que nos acepte tal cual, ¿no? Lo mismo pasa ante Dios, ¿no? Vamos a esperar que nos recoja tal cual y nos acepte tal cual, sin esperar de nosotros ningún cambio, ningún ir para bien. Entonces, evidentemente, si amar a Dios y amar al prójimo implica eso, es también sentirse un poco inferior a los demás, pues también tenemos que hacer ese esfuerzo por nuestra parte para ser cada vez mejores personas también para los demás, ¿no? Si viéramos a Cristo en ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego tenemos la parte del miércoles, no, el martes, el papel del enojo en los conflictos. ¿Querías comentar? Sí, solo quería comentar una cosa. Ya sabéis que también entre lo que hago me toca ver lo que el Papa va diciendo continuamente, ¿no? Y ¿sabéis? Puedo hacer una comparativa entre lo que dice el Papa y lo que está diciendo la Iglesia Adventista en este librito de Escuela Sabática, y te quedas sorprendido de la gran cantidad de paralelismos. Pero hay una cosa que creo que aún se destaca más, y es que hasta el Papa habla más de Dios aplicándolo a todo esto que los propios adventistas, y esto ya es para, en fin, Pitorreo. el colmo, ¿eh? Es el colmo. Y con esto no estoy a favor del papado, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí. Pero no nos damos cuenta que se está siguiendo una misma agenda. ¿Sabéis? Esto que estamos tratando aquí, todo este trimestre, se está trabajando también en iglesias protestantes en general. Y el papado no para de hablar de esto. Tema familia, sean matrimonios, hijos, lo que sea. La relación entre mayores y pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué todos ahora estamos hablando de lo mismo? ¿Es una casualidad también? ¿Es que todos se apuntan al carro que pasa? ¿O es que hay algo programado también al respecto y no nos damos ni cuenta? Claro que es un tema que podemos tratarlo, evidentemente, ¿no? ¿No lo hizo también el Lenguaje en sus libros? Por supuesto. Claro, claro. Pero no nos mosquea, ¿me entendéis la expresión? El hecho de que en todas partes se esté comentando más o menos sobre el mismo tema a la vez, cuando el papado ha sido el primero en lanzarlo y ¡boom!, todos hacen lo mismo. Las familias, ¿no? Al fin y al cabo va por ahí. ¿Dónde vamos a buscar el concepto al final? Pues al final, sin darnos cuenta, todo esto nos va a llevar al domingo, porque es el día de la familia según ellos, y el día que todo el mundo va a aceptar.
Ese es el mensaje sutil que irá al final de todo esto. Y eso es lo que se está tratando de meter así sigilosamente en esta escuela sabática, porque te van colando conceptos con cosas que son de lógica, ¿no? Pero que al mismo tiempo tú vas viendo y ves que lo que te quieren colar ahí es una doctrina totalmente que no va de acuerdo con nuestra creencia, ¿no? Te van colando el purgatorio por ahí, aunque lo digan así mira, y te van colando lo de salvo siempre salvo y todas estas cuestiones. Al final, eso es lo que nosotros tratamos para que la gente piense, ¿no? Para que la gente medita. O sea, siempre sacamos cosas interesantes del tema porque son cosas que también se deben de hablar, no digo que no, pero que vayamos viendo cuál es realmente la verdadera intención que hay detrás de todo esto. Y una vez más, volvemos a lo mismo, no es en afán de criticar, sino en afán de despertar a las personas y de que vean realmente qué es lo que está pasando en la iglesia, porque es muy triste que esto de hace unos cuantos años, o sea, se decía así, se decían las cosas claras, pero era impensable que se dijeran este tipo de cosas. Y hoy en día es más normal y claro, ¿y cuántas adventistas del séptimo día, de los que ya han hecho esta escuela sabática de este sábado y los que la harán, pasarán y totalmente no se dan cuenta de lo que las han colado aquí? Ni cuenta se dan. Bueno, seguimos con la lección. Nos habla del papel del enojo en los conflictos. ¿Quién no ha experimentado, dice, el enojo en uno u otro momento? Todos en alguna vez en la vida, y eso es cierto, hemos experimentado enojo, ¿no? Hemos experimentado ira, sea por lo que sea, la hemos experimentado. Lo que lo hace más difícil es cuando ese enojo va dirigido a un miembro de familia. Además de la negación a perdonar, el enojo puede convertirse en un veneno que causará un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la familia y las relaciones en general. Obviamente, ¿no? Si tu enojo va dirigido a una persona que está muy ligado a ti, claro que impactará. Claro que impactará en ti. Impactará y es un veneno que va contaminándolo todo, que al final pues termina explotando, ¿no? Y al final la paz que debe de haber en un hogar se pierde completamente por conflictos constantes. Nos hace leer Efesios 4, 26, 27, Eclesiastés 7, 9 y Santiago 1, 19, 20. Alguien que me lea Efesios 4, 26, 27, que ya lo leímos, pero lo seguiremos leyendo. Otro que nos lea Eclesiastés 7, 9 y otro Santiago 1, 19, 20. Eclesiastés 24, 7. 24, 26, 27. 4, 26, 27. Sí. No, Efesios 4, 26, 27, perdón. Eclesiastés 7, 9. ¿Efesios? No, sí, Efesios, tú léeme Efesios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, ya lo estuvimos hablando al principio, ¿no? De ese versículo que Víctor lo estuvo comentando en una de salud, y hablaba de eso, ¿no? De que si estamos enojados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no irnos a dormir de esa forma, ¿no? Porque eso no permite que nuestra mente descanse y por lo tanto y ese conflicto se va agravando ahí en nuestra mente porque vamos dándole vueltas y luego acaba donde acaba. Y si nosotros nos airamos, ¿no? Y nos dice que, pero no deberíamos de pecar, no deberíamos de que eso salga a flote porque la liamos, ¿no? Y todo eso, si permitimos que todo eso, es porque le estamos dando lugar al diablo. Por eso dice aquí, ni deis lugar al diablo. O sea, ni deis lugar al diablo que te agarre por ahí, ¿no? Que te lleve a hacer cosas que luego te puede llegar a arrepentir. Eclesiastés 7:9. No se apresure, no te apresures en tu espíritu a enojarte,
porque el enojo reposa en el seno de los necios. Que nos deberíamos de apresurar a hacer el bien, pero hacer el mal o a enojarnos, eso no debería, al menos no debería, no digo que no pase y que lo logremos, ¿no? Pero apresurar a enojarnos, ¿no? A tratar de controlarlo, porque el enojo reposa, dice, en el seno de los necios. Y Santiago 1, 19, 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Luego nos habla aquí, nos dice, si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Ora por los que te lastiman y te maltratan. Bueno, y es que ya me parece el discurso del Papa, sinceramente. Ora por los que te lastiman y te maltratan, perdónalos y conviértete en una bendición para ellos. Probablemente no sea fácil al principio, pero cuando tomes la decisión y la sigas, Dios se encargará del resto. Y es cierto, claro, o sea, muchas veces pasa que hay personas que van contra nosotros, nos sueltan ahí, nos dicen cosas que no nos agrada, nos hieren, pero que dice que no debemos de entrar en discusión con estas personas, debemos de orar por ellos y dejarlos, pues que, mira, si quiere seguir pensando eso, pues que lo piense, pero si nosotros ya le hemos dicho, sobre todo pasa cuando damos también el evangelio, ¿no? Hay ciertas personas que no lo aceptan o que se burlan o que lo que sea contigo, y eso a ti, a veces entras en ese juego, ¿no? En esa discusión con esta persona, pues déjala, tú ya le diste el mensaje, tú ya hiciste tu parte. ¿Qué te queda? Orar por ella y dejar que sea Dios quien se encargue, porque al fin y al cabo tú no puedes cambiar a esa persona. Dice, a veces la raíz de la ira proviene de las características de los hogares en los que crecimos. Las personas enojadas a menudo provienen de familias enojadas, porque aprenden de sus modales y siguen el mismo comportamiento en su vida. Y finalmente se los transmiten a los hijos. A veces la ira puede ser el resultado de necesidades no satisfechas o de celos, como fue el caso de Caín, que lo condujo al asesinato de su hermano. Quizás tengas una buena razón para estar enojado, pero no la utilices como excusa para seguir así. No niegues el motivo real ni trates de justificarlo. Más bien, pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva. El apóstol Pablo nos da un buen consejo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Claro, es un consejo que deberíamos de seguir, ¿no? Y yo quería en esta parte que habla de Romanos 12:21 y de otras cosas, quería leer una cita, bueno, dos citas. Aquí acerca del enojo dice, si les dicen palabras violentas, no repliquen, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? No repliquen jamás con el mismo espíritu, o no deberíamos de hacerlo. Si viene una persona muy airada contra nosotros, pues no deberíamos de caer en porque esa persona no está pensando realmente lo que está diciendo. Recuerden que la respuesta suave aplaca la ira. Proverbios 15:1, y hay un poder maravilloso en el silencio, dice. A veces las palabras que se les dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo. O sea, a veces hay una discusión, aquella persona está tan... Y tú, en vez de aplacar las cosas, vas y le echas leña al juego, ¿no? Y se forma, bueno, aquella persona totalmente se vuelve más violenta, ¿no? Porque es que no está en sus cabales. Pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con un espíritu cariñoso y paciente. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, dice, mantengan su espíritu firme en la palabra de Dios, atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si les tratan mal o si les censuran sin motivo, en vez de replicar con enojo, repítase las preciosas promesas. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien, ¿no? O sea, si en una discusión lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? El silencio y tratar de vencer el mal con el bien, que muchas veces no lo logras, ¿no? Pero que cuando otra persona está así, de nada vale entrar en la discusión, porque absolutamente no lograremos nada. Y luego hay otra cita
esta fue la que dije, que me pareció muy interesante. Dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si se le prestara atención, dice, a estas palabras de Cristo, se refrenarían la expresión de malas sospechas y ásperas censuras, porque al comentar las acciones y los motivos, pues dice, porque al comentar las acciones y los motivos, ¿quién puede estar seguro de decir la verdad exacta? ¿Cuántas veces influye sobre la impresión dada el orgullo, dice, el enojo, el resentimiento personal? Una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz puede rebosar en mentiras. Hasta los hechos ciertos, dice, pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa. Lo que es más que la verdad, de mal procede. O sea, no había leído esta cita yo y realmente que me dejó, porque es muy interesante, porque dice que a veces, bueno, estamos hablando de los conflictos, ¿no? Si se prestase más atención a estas palabras de Cristo, cuando dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, todo lo que proviene de esto todo lo que procede de esto es malo. Si nosotros prestáramos atención a esto, se refrenarían la expresión de malas sospechas, que es lo que pasa cuando hay un conflicto, ásperas censuras, porque al comentar, dice, las acciones y los motivos ajenos, o sea, al tú comentar o al tú analizar los motivos y las acciones de la otra persona, ¿quién puede estar seguro que realmente dice la verdad exacta? ¿Y por qué? Porque dice que cuántas veces influye sobre nosotros el orgullo mismo, el enojo, el resentimiento personal, todo lo que llevamos acumulados ahí. Y entonces dice, una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz pueden rebosar en mentira. O sea, y hasta los hechos ciertos, hasta que si nosotros pensamos que estamos siguiendo la razón en ese planteamiento, la forma de cómo lo presentamos puede provocar una impresión falsa en la otra persona. Y entonces ahí ya está todo liado, dice. Entonces lo que es más que la verdad, de mal procede, dice. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol, dice. La verdad es de Dios. El engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás. Es algo que se aparta de la verdad exacta, se somete al poder del diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos, dice. Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impide que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen, dice. No podemos hablar de la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad. ¿Y qué pasa generalmente? En un conflicto o al tú interpretar las palabras de aquella persona o los hechos de aquella persona. Hablamos en este tipo de conflictos, ¿no? Que muchas veces dice no tenemos la verdad exacta. ¿Por qué? Porque realmente en nuestra mente hay un prejuicio mental ya, hay un resentimiento, o hay dudas, o hay cosas que no nos permiten realmente ver las cosas como son. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hablar la verdad exacta, dice, a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. Solamente cuando estamos enfocados en Cristo y tratamos de que Él esté inmiscuido en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros asuntos, entonces nosotros iremos por buena dirección. Por lo tanto, volvemos al principio. Aquí la clave de todo está en nuestra relación con Dios. En cuánto tiempo nosotros pasamos con Dios, en cuánto tiempo le dedicamos. En si solo un momentito y ya está, ¿no? Porque todo eso influye a la manera que nosotros tenemos de enfrentar la vida, a la manera que nosotros tenemos de enfrentar nuestro día a día, ya sea con un compañero de trabajo, ya sea con un amigo, ya sea con un hermano, ya sea con el esposo, ya sea con quien sea, con un hijo, con un padre. Entonces debemos de estar inmiscuidos en el único que es la verdad, dice, para que realmente nosotros tengamos esa claridad de decir, realmente estoy juzgando bien las acciones de aquella persona. Bueno, pues este es un tema que en su momento aquí generó muchos problemas. Y aún estoy diciendo aquí, estoy hablando de este grupo. Y sí.
Lo digo porque has hablado del tema y el planteamiento era el siguiente. O sea, si todos tenemos un filtro, ¿quién dice la verdad, no? Entonces teníamos que ser tan humildes que teníamos que hablar todo como en suposiciones, ¿no? Como diciendo, bueno, si esto es cierto, pues esto es lo otro. Si esto es tal, es cual. Entonces hablaríamos todos sin propiedad, o sea, sin ningún tipo de apoyo del Espíritu Santo. Porque claro, si todo es... Cuando Elena White hablaba de que los fariseos se caracterizaban por esto, porque lo que explicaban podía ser totalmente de acuerdo hoy y mañana no tanto, ¿no? O sea, que no daban la seguridad que hablaba cuando Cristo hablaba, ¿no? Cuando los apóstoles hablaban, ¿no? Entonces, la verdad es verdad, ¿no? Y solo hay una. Entonces, si sabemos que hay una cabeza invisible y que hay una cabeza visible que habla verdad, porque si no, no sería la cabeza visible de la invisible, ¿no? Porque son uno en eso. Entonces, tenemos que poder distinguir la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. No es imposible. No, no, y es lo que el dice que hable aquí. en verdad, hablará en verdad y será verdad. Será verdad. Entonces, nos toca discernir esto, nos toca con la ayuda del Espíritu Santo y discernir esto y comprender y leer y ser conscientes de que si no hay nada que niegue ese argumento de manera factible, hay que seguirlo. Hay que darse enteramente a eso para poder llegar a Cristo. O sea que nos toca elección, y elección lo antes posible, porque estamos muy cerca del final, ¿no? Como decía Laura. O sea, hay que quedar claro que hay verdad, y se está dando verdad, y hay que acariciarla, y hay que abrazarla. Pues aquí sí que hay que cavilar, en esto sí que hay que cavilar en la verdad, y darle vueltas a la verdad, y que sea lo que realmente te haga pensar cada día, ¿no? Entonces ahí sí que estaremos imbuidos, ¿no? No, claro, en el sentido de la verdad es la verdad. Hablando del mensaje, ¿no? Creo que aquí ella se está refiriendo más en situaciones familiares o en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? No está refiriéndose a la verdad como la conocemos, como es la palabra de Dios y como es el mensaje, ¿no? Se está refiriendo, es lo que pienso, se está refiriendo a otro tipo de cosas. Sí, claro. Sea cual sea, o sea, la verdad es Cristo. Sí, la verdad, por eso al final ella lo dice, ¿no? Que al final, ¿cómo podemos saber? Pues estando en Cristo, porque Él es el único verdad. Y la verdad santifica. Así es, sí, sí, totalmente. Y bueno, por eso quise sacar esa cita, porque claro, esa cita te deja así, ¿no? Que pienses, bueno, y cualquiera se puede agarrar de ella y decir, bueno, entonces no hay verdad, o la verdad no es exacta según nuestro prisma, ¿no? Pero bueno, yo entiendo y voy al contexto que ella lo está hablando, ¿no? Porque lo está diciendo, pero que al final, claro, la verdad en Cristo es la verdad en Cristo, y cuando tú estás intentando hacer las cosas como Él quiere, estás empapándote de su palabra, que es la verdad, pues todo lo demás, o sea, tendrás el filtro correcto. O sea, todo se resume, una vez más, vamos a lo mismo, ¿no? A la relación con Dios. Si tú estás con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía, constantemente ahí empapándote, tendrás los filtros correctos para poder interpretar las cosas. O sea, a eso ella, bueno, al final lo dice, ¿no? O sea, el cristiano tiene que ser transparente. ¿Y cómo lo puede ser? Pues solamente empapándose de eso, de esa relación con Dios, para que pueda tener ese filtro, para que pueda decir la verdad con propiedad. Bueno, nosotros somos como antenas, ¿no? Entonces, bueno, si la antena está limpia, si tú trabajas con denuedo para rectificar tus fallos y enfocarte bien pues con lo que vas descubriendo, esta antena se va limpiando y cada vez pues eres capaz de sintonizar mejor con esta verdad que el cielo te manda, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que una de las pruebas que son más fehacientes de que tú estás yendo por el buen camino es cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y estás viendo las situaciones que estás viviendo como iglesia hoy. Cuando antes no las veías a lo mejor. Y cuando vuelves a leer cada capítulo vas viendo que estás viviendo cosas que ellos vivieron, los apóstoles. Y los que no la han vivido no las pueden identificar. Entonces la manera de vivir el Evangelio te hace ver que estás en el Evangelio. Exacto. Por ejemplo, esto que estábamos hablando de
sea anatema, ¿no? Prediquen De otro otro evangelio, junto sí, al sí. mío. Pues eso, hay gente que se ha presentado en grupos del gran engaño, del cuarto ángel, diciendo que nos conocían, como diciendo, bueno, ya como de ellos vengo parte, ¿no? Y han entrado y han vendido parte de lo bueno y parte malo. O sea que está pasando eso hoy. Está pasando eso hoy. O sea que es increíble como al tú ir leyéndolo te vas dando cuenta de que yendo en el mismo camino que los apóstoles, yendo en el mismo camino que el pueblo de Dios, te están pasando las mismas cosas. Por eso estaba escrito para los que llegan al fin de los tiempos, porque van a verse reflejados en todo lo que van leyendo, ¿no? Y eso es lo que te da afianza también. Y dices, bueno, es que es normal. Si es la misma verdad, porque es verdad, con evidentemente los matices de la verdad presente del tiempo que vives, bueno, sí. Pues te va a pasar lo mismo. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, o sea, vienen personas que, bueno, en cuanto a todo esto del mensaje, claro, es que no puedes hacer otra cosa de que si ya viene una... O sea, tú estás viendo, cuando tú ves un mensaje y ves que ese mensaje totalmente coincide con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía, y que es un mensaje que no tiene así de dobles sentidos o malas interpretaciones. O sea, tú estás viendo que ese mensaje es real. Bueno, claro, si tu mente está todavía cuerda, ¿no? Porque es que hay personas que no están tan cuerdas, que digamos, pero que tú estás viendo, o sea, ¿cómo es posible que luego venga otra persona, te diga, mira, eso que has visto tú tan claro en un momento, luego venga otra persona y te diga, mira, eso no es tan así, por esto, y tú ya empiezas a dudar y dices, pues no me había dado cuenta, ¿no? Pero ¿por qué se hace? Porque ya en ti realmente no hay una completa sinceridad, porque en ti hay cosas que no te interesaban de ese mensaje, ¿no? Y que vas desechando porque a mí ya me conviene, ya me va bien este mensaje. Y o no lo estudiaste, sí, bueno, pero generalmente pasa porque ese mensaje no te terminaba de convencer porque había algo que tú ahí estabas acariciando, ¿no? O había algo que a ti no te convenía, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasa, lamentablemente, en todo esto de la verdad presente de hoy en día, pues van saliendo así corrientes, ¿no? Que parece que sí, que parece que, bueno, que tienen ahí parte, pero van metiendo ahí la parte del error, ¿no? Y vamos cayendo en lo que estamos viviendo actualmente aquí, en el grupo, con tantas personas tantas corrientes que andan, que personas que supuestamente estaban bien reafirmadas en la fe, hoy en día, pues, brillan por su ausencia, ¿no? Bueno, luego vamos a la parte del miércoles, ya para ir un poco avanzando porque ya es tarde. Habla del conflicto, el abuso, el poder y el control. Nos habla de que a veces los conflictos y el enojo no son resueltos, pueden convertirse en una dinámica relacional muy negativa y destructiva, e incluso en una relación abusiva. El abuso puede tomar variedades de formas: física, verbal, emocional, psicológica, sexual y otras, dice. Pero cualquier forma de abuso es contraria al principio esencial del reino de Dios y el amor abnegado. Y nos habla aquí de enseñanzas sobre vitales sobre las relaciones que se encuentran en 1 de Juan 4, 7 y 8 y Colosenses 3, 19. Aquí nos va hablando un poco de eso, ¿no? Del abuso, del control y de todas las cosas que lamentablemente hoy en día se dan mucho, y no solamente se dan en el mundo, sino que se dan también en la iglesia. Personas que están siendo físicamente abusadas, personas o que sufren algún tipo de abuso, ¿no? Y que claramente como cristianos eso totalmente no debería de ser. Lo dice 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, para poder amar en esa forma correcta, ¿no? Debemos de conocer del cual proviene ese amor, que es Cristo. Y nos habla de Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice. La palabra ásperos en el idioma griego original se refiere a estar enojados o amargados con el cónyuge.
y esto causa dolor continuo, hostilidad intensa y expresiones de odio, dice. Pablo tiene muy en claro que un cónyuge no debe ser hostil ni violento. El abuso emocional, sexual y físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o una esposa cristianos. Lo que sí es aceptable es que ames a tu cónyuge, dice. Pablo también deja en claro que el amor es paciente, bueno, 1 Corintios 13, ¿no? Bondadoso, que el amor no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera, dice. Ninguno de los atributos del amor ni remotamente aprueba y acepta el abuso en ninguna de sus formas o en ninguna de sus maneras. Bueno, cuando habla 1 Corintios 13, ¿no? Nos habla de todos los atributos del amor, de todo lo que llega a ser, y que obviamente si tú amas, ya sea tu hijo, ya sea tu padre, ya sea tu esposo, pues no consentirás ningún tipo de abuso, ¿no? Porque eso no proviene de parte de Dios. Y bueno, y aquí ya nos va metiendo un poco. Dice, es lamentable que en algunas culturas toleren el abuso a las mujeres. Si vamos viendo, aquí se va tocando, en esta escuela sabática se va tocando todos los temas. Un punto, o sea, los puntos controversiales también de hoy en día. Vemos lo del abuso a la mujer y todo el asunto de la mujer que hoy en día está tan mencionado, del feminismo y de todas estas cosas. Pues mira, ya lo dejan ir aquí. Y ya en las escuelas sabáticas de las iglesias, pues mira, se tocó, pues empiezan, ¿no? Empiezan a comentar de que la mujer tiene no sé qué y empezamos otra vez. O sea, van dejando cosas para que luego se comente por allá y al final se llegue a las mismas conclusiones que se está llegando hoy en día el ecumenismo, ¿no? Es que lo que hablaba Víctor de la agenda, y a ver el tema de la familia, claro, este año están celebrando el 25 aniversario de la declaración del año de la familia de Juan Pablo II en el 94, y todas las naciones le están dando un énfasis tremendo, pero hace, no sé, un par de años quizás fue el año de la esperanza, siempre del Vaticano sale, y la Iglesia Adventista saca un libro que es El poder de la esperanza. No de Dios, sino de la esperanza, la mía, ¿no? El año de la ecología, Laudato Si, y todo es verde. Mi pastor, me acuerdo ese día, se compró un coche eléctrico, algo así, porque bueno. Pero es siempre, si hace años que se va con la misma agenda que va el mundo, que va el Vaticano, por delante o por atrás, siempre lo mismo. Y, es decir, el mensaje acá, es decir, sobre la segunda venida de Cristo, sobre ni siquiera un atisbo de las falsificaciones, los engaños de Satanás. Al final, el mensaje de Adventista siempre ha sido el mismo. Cristo viene, salid de Babilonia, pueblo mío. Sí, sí. No hay nada. Es decir, se está entrando a un barco donde el que lo controla es el representante de Satanás en este mundo, y si uno dice algo, uno se cree santo, uno se cree superior y es un criticón. Pero realmente, es decir, se está llevando un mensaje para los adventistas y para todos. Es decir, al barco que se están yendo va a la perdición y nadie lo puede dudar. Es decir, es la agenda del mundo. Este mundo no lo vamos a solucionar. Se está yendo a un lugar donde al final se va a solucionar con ciertos adelantos tecnológicos, ciertas leyes, y están los adventistas entrando en eso. De que por ciertas cosas que hagamos los seres humanos podemos solucionar y vivir todos felices y contentos. Están yendo hacia el milenio de paz del 2030, es decir, y no se quieren dar cuenta, lamentable, ¿no? Sí, sí, y si nos fijamos aquí, bueno, habla de maridos, amad a vuestras mujeres, y específicamente se va a ese versículo, ¿no? Donde habla del abuso del hombre hacia la mujer. O sea, ya al principio ya nos habla en general, pero aquí ya pone el tema central, ¿no? El tema que hoy en día está siendo tan remarcado. Y obviamente que lo que dice aquí tiene razón, no digo que no. Y que es muy lamentable que en muchas culturas aún ese abuso, ¿no?, que hay de parte de las mujeres, todo eso no debe de ser y no debería de ser. Pero ¿qué pasa? Que tú, como ya ves las cosas y vas viendo todo lo que hay hoy en día, claro, dice, bueno, es que estás pensando mal, ¿no? No, porque es que ya lo estás viendo aquí. O sea, un poquito de cabeza que le pongas y ya está, ya ves por dónde va el tema. Y por qué solamente se habla de una parte, porque tanto puede haber abuso, tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Y hoy en día también esto se está repartiendo un poco, ¿no?
Sí, lo quieren revertir, claro, porque al fin y al cabo cuando ves todo el discurso del feminismo es que los hombres los pones y los pisoteas como quieres, ¿no? O sea, al final llegas a esa parte. Tanto de un extremo como de otro, pues las cosas no están bien. Y bueno, ya para cerrar un poco el tema de esto, hablando sobre los conflictos que hay en este caso en parejas o de padres a hijos, de lo que sea, y del respeto que debe de haber. Bueno, habla aquí del amor, del respeto que debe de haber sobre todo en un matrimonio, ¿no? Debe de haber un tipo de respeto. Yo quería leer una cita que hace algunos días Víctor me la mostró y me dijo que la presentara en uno de los temas que estoy presentando del matrimonio, pero no había podido, pero que, bueno, viendo aquí los conflictos que hay, que estamos hablando también del matrimonio, hay una cita de Elena White muy interesante que dice, esto está en Manuscritos 1, 1855, dice, hay un círculo sagrado alrededor de cada familia que debería de ser preservado, hablando del matrimonio, ¿no? Ningún otro, dice, tiene algún derecho en ese círculo sagrado, que a veces pasa mucho, que hay un círculo, el círculo entre el matrimonio, ¿no? Nadie tiene derecho a entrar en ese punto. El esposo y la esposa, dice, debieran ser todo el uno para el otro. La esposa, dice, no debería de tener secretos para su esposo y darlos a conocer a otros. Y el esposo no debería tener secretos para con su esposa que cuente a otros, dice. El corazón de la esposa debe ser la tumba para las faltas de su esposo. Y el corazón del esposo la tumba para las faltas de la esposa. Jamás, dice, debiera ninguna de las partes deleitarse en una broma expensa de los sentimientos del otro. Jamás debiera el esposo o la esposa, ni en broma, ni en cualquier otro modo, quejarse el uno del otro ante otro, dice. Pues al consentir con frecuencia en este juego necio, dice, aunque pueda parecer perfectamente inofensivo, humorístico, dice, terminará en un juicio del uno contra el otro. Quizás, dice, en una separación. Se me mostró que debe haber un escudo sagrado alrededor de cada familia. Yo hace tiempo la iba a presentar, pero bueno, porque me puse a presentar otra cosa ya no pude. Pero que al final, si realmente nuestro matrimonio no se mantuviera así, en ese círculo de que debe de ser el matrimonio, pues hay cosas que no pasarían, ¿no? Pero lamentablemente a veces no pasa, ¿no? A veces hay situaciones que nosotros las permitimos y al final ¿en qué termina? Dice que el corazón de la esposa debe de ser la tumba para la falta del esposo en cuanto a otras personas, ¿no? Y el corazón de la esposa debe ser la tumba para la falta en cuanto a otras personas. Debiera de ser así, es la manera como podemos nosotros salir adelante, ¿no? Bueno, luego vamos con la cita la lección del jueves, que nos habla de perdón y paz. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y nos habla, el autor de Hebreos aconsejó seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Dice, incluso aunque hayamos tomado todas las medidas necesarias, algunos que nos han hecho daño no escucharán ni cambiarán, dice. Algunos probablemente se disculpen, pero otros no. De todos modos, dice, es para nuestro beneficio tomar el camino del perdón recién mencionado, especialmente cuando se trata de un miembro de la familia. De hecho, dice, el perdón es una parte esencial de la resolución de los conflictos, especialmente en la familia. Cuando alguien peca contra nosotros, al enemigo le encanta, dice, erigir un muro entre nosotros y esa persona, un obstáculo que nos impide amar a esa persona como Cristo nos amó. El perdón, dice, es una decisión que tomamos para evitar ese tipo de obstáculo. Bueno, el enemigo lo que quiere, ¿no? Que crear conflictos para que aquellas personas se odien o se guarden rencor o resentimiento y por lo tanto erigir un muro entre aquellos y no se puedan amar tal y como se debe de amar en Cristo Jesús, ¿no? O sea, hacerlo todo para que haya esa enemistad y esa fricción, ¿no? Y que no debería de ser así porque todos debemos de buscar al final la paz con todos y seguirla.
Y nos habla aquí una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice, no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor, dice. Por tanto, Cristo dice, con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida que miden, seremos medidos. O sea, nosotros, dice, no somos perdonados porque, perdóname, sino por cómo perdonamos, ¿no? Por cómo perdonamos aquella falta, por cómo realmente con nuestra forma, o sea, si aquella persona te hizo daño, pues tú vas, le pides perdón y ya está. Pero demostrarás realmente si la has perdonado con la forma en cómo te comportas con ella, ¿no? O sea, tú la perdonaste, claramente hay algo, hay aquella cosa que queda ahí, ¿no? Hay cosas que no podemos olvidar, pero sí no podemos permitir que eso interfiera en la relación con ese hermano, con ese padre, con ese hijo, ¿no? O sea, el perdón debe de estar ahí y por lo tanto olvidarnos de todo eso y empezar, ¿no? Empezar de nuevo y amar a esa persona tal y como Cristo la ama. Perdonar realmente es eliminar todo resentimiento dentro de ti hacia esa persona, ¿no? Sí, al final, todo. Si queda ahí ese rencor y ese resentimiento o esa cosa que no te impide ver a aquella persona con los ojos como lo ve Cristo, como nos ve Cristo a nosotros cada vez que nos equivocamos y que le fallamos, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que si aquella persona sigue en lo mismo, pues tú tengas que estar ahí, ¿no? Pero que sí, el perdón implica eso, ¿no? Esa restauración con las partes afectadas. Al mismo tiempo dice, cuando nosotros somos los culpables, tenemos que tratar de restaurar la relación rota con la otra persona, lo que puede implicar acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que hemos hecho y pedirle perdón. Eso es lo que Jesús dijo, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ¿de qué sirve de que tú vayas a darte golpes de pecho, como dicen a la iglesia? O sea, en ese momento ibas y presentabas una ofrenda, ¿no? En ese tiempo de perdón, pero con aquel hermano estaba todo mal. Entonces Jesús dice, de nada me valen esos sacrificios si realmente en tu corazón existe todavía ese rencor que no puedes perdonar a la otra persona o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? También hay una cita referente a ese versículo de Elena White que dice, no se desquiten, dice, en cuanto les sea posible, quiten toda causa de falsa aprehensión. Eviten la apariencia del mal, hagan cuanto puedan sin sacrificar los principios cristianos para conciliarse con los demás. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Bueno, hoy en el grupo estábamos hablando un poco, mira que yo no había visto esta parte de la lección, es curioso. Y bueno, esta mañana leyendo salió el tema este del perdón y hemos disertado un poquito sobre eso en el grupo. Y es muy interesante porque justo ahora sacas el tema. Y claro, el perdón, aquí se está hablando del perdón y desde luego tenemos que perdonar y todo el mundo lo sabe, los niños lo saben, todos lo sabemos. Pero el perdón real, el que Dios nos ofrece, ¿no? Fue porque para que eso sucediera tuvo que morir Cristo. Y eso muchas veces no lo recordamos, ¿eh? Incluso cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Perdónale porque no tal y cual, hay que perdonar. Pero primero a lo mejor le estamos obligando a decir perdona, ¿no? Sí. Perdona. Y el otro, bueno. Pero en realidad no hay un arrepentimiento, ¿no? Es lo que decía Javi luego en su comentario en el grupo, que realmente la muerte de Cristo, que propicia el perdón de Dios Padre, también se puede traducir en nuestras vidas con nuestra propia muerte, ¿no? La muerte diaria, ¿no? Cuando dice Pablo, cada día muero. Si no morimos cada día, si no morimos al yo en la cruz, entonces, ¿cuándo va el orgullo a desaparecer, ¿no? Si no desaparece el orgullo no podemos ni perdonar ni aceptar el perdón de nadie. Ni se nos saldrá de nosotros pedir perdón, ni podemos aceptar el perdón porque habrá rencor y habrá molestias, ¿no?
Entonces hay que morir primero. Siempre, entonces, es lo que comentábamos, ¿no? Que ese perdón a todos, ¿no? Que es un poco lo que la lección también... Si te paras a pensar un poquito, está muy bien todo, ¿no? Pero si te paras a pensar un poco entre el purgatorio, el perdón a todos y alguna cosa que he visto por ahí que ahora no recuerdo, nos está llevando al ecumenismo total, ¿eh? Está hablando de un perdón incondicional, entre comillas, ¿no? En el cual la ley no se tiene en cuenta. Y si la ley no la tienes en cuenta, el perdón real no existe. Porque si hay un perdón es porque hay la posibilidad de que no lo haya, porque puede ser culpable o puede ser inocente, ¿no? Entonces hay un juicio. Entonces tenemos que ser capaces de perdonar y ser perdonados de manera sincera. Eso es lo que debe mover nuestro corazón a arrodillarnos en oración para que realmente todo sea en arrepentimiento. Y cuando vemos que el arrepentimiento está unido a la cruz y vemos que la Biblia nos dice que el que pone el arrepentimiento es Cristo, pues ya lo vemos claro, ¿eh? La cruz es arrepentimiento. Si tú no aceptas la cruz, ¿cómo vas a arrepentirte? ¿Qué arrepentimiento hay real, no? O sea, ahí hay algo que va muy ligado, ¿no? Y el Señor trabaja con todos nosotros para eso, y tenemos que aceptarlo. Sí, al final, bueno, es lo que dice Elena White, ¿no? O sea, el perdón no es en lo que perdonamos, sino en la forma en cómo perdonamos, al final. Y si al final el perdón lo recibimos de Cristo, ¿pero por qué lo recibimos? Porque Él murió, ¿no? Porque Él se sacrificó por nosotros. Se sacrificó por nosotros y no se lo merecía. Y nosotros tampoco lo merecíamos. Es un sacrificio inmerecido, ¿no? Por parte nuestra, porque pecamos, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Entonces, por amor murió. Entonces nosotros, por amor, debemos de morir a nuestro orgullo. Por amor debemos de morir a nuestro resentimiento, a nuestro rencor. Porque si decimos, sí, te perdono, ok, te perdono, pero con mi actitud a veces de que, bueno, te perdono, pero vuelvo y te saco aquella cosa, ¿no? O sea, estás con una persona, sí, te perdono, pero te vuelvo a recordar aquello que me hiciste, ¿no? O te vuelvo otra vez a estar sacando constantemente todo. Entonces, ¿realmente lo has perdonado? No has perdonado. ¿Por qué? Porque hay algo ahí adentro, hay un resentimiento con aquello, que no es fácil de quitarlo porque lamentablemente en los seres humanos el orgullo está, ¿no? El orgullo está ahí tan impregnado que deshacerse de eso solamente se puede con la ayuda de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cada día de rodillas pidiéndole a Dios que por favor nos ayude a eliminar ese yo, que es la única manera en cómo nosotros podemos realmente perdonar a nuestro prójimo. Y lo que dice aquí, ¿no? Si realmente queremos seguir la palabra de Dios, si realmente queremos seguir el camino de Dios, pues tenemos que quitar de nosotros todo ese orgullo, todo ese resentimiento, todas esas cosas que realmente nos hacen que nuestro camino sea cada vez más difícil. Y para terminar nos habla una cita de Elena White, que bueno, no la voy a leer las dos porque ya es tarde, pero voy a leer la última que dice: el hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado, dice. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario, dice, morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón: la envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos, dice. Oh, ¿cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma? Si nosotros hiciéramos nuestras estas palabras y en nuestros hogares hubiese esto, ¿no? En lugar de que se esté fomentando todo lo malo, la codicia, el egoísmo, las malas sospechas, todo aquello, pero en lugar los frutos del Espíritu, ¿no? La paciencia, el amor, el perdón, la paz, todo eso, pues nuestros hogares serían diferentes. Estamos en el camino, que no es fácil de lograrlo, pero que con la ayuda de Dios sí se puede. Y bueno, y otra vez volvemos a comentar lo mismo, ¿no? Que lo que decía la escuela sabática. O sea, ponen como normal que los conflictos haya, ¿no? Y que de vez en cuando haya un conflicto. De hecho, algunas personas en el mundo dicen, bueno, eso es para estar entretenido, ¿no?
Pero no debería de ser así. Lo normal es que como dice Elena White, cada hogar sea un pedacito de cielo. Porque al final aquí nos estamos formando. No podemos ir con ese carácter al cielo. Y que nuestros hogares deben de tratar de ser esos pequeños pedacitos de cielo en el que nos estamos preparando para poder vivir allá en paz y armonía. Porque si no logramos vivir en paz y armonía ahora aquí, no lo podemos hacer allá. Porque esta es nuestra preparación. Nos estamos preparando para un cielo. Nos estamos preparando para poder vivir en paz y armonía con todo. Y debemos de intentarlo de todas formas. Dios nos ayude porque todos tenemos nuestras cosas, Dios nos va mostrando, ¿no? Con cada cosa que nosotros vamos haciendo, si nosotros lo vamos viendo, Dios nos lo va mostrando y nos va indicando por qué camino debemos de seguir y qué es lo que debemos de rectificar. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por todo su amor, por cada una de las cosas que nos muestra, que nos enseña, Señor, para poder continuar adelante, Señor. Ayúdenos porque sabemos que fácil no es, que somos seres humanos, Señor, que nuestra terquedad, nuestro orgullo y todas aquellas cosas que aún tenemos que cambiar no nos permiten, Señor, avanzar a veces hacia el camino correcto, pero sabemos que si estamos dispuestos, si nuestros corazones están dispuestos, usted puede acabar esa obra en nosotros. Ayúdenos para que pueda ser así y sobre todo, Señor, para que reine la paz y el amor en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar en un mismo sentir todos, Señor, con usted en la verdad, Señor. Sabemos que la verdad solo hay una y esa es la que debemos de procurar seguir siempre. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.